Nunca imaginé que buscar algo tan insignificante como un rollo de cinta adhesiva en el estudio de mi marido iba a romper en 1000 pedazos la vida que había construido durante más de 30 años. Me llamo Eliana. Tengo 57 años y desde hace 25 soy dueña de El Rincón Dulce, una panadería y cafetería que empecé desde la nada en el barrio y que hoy es conocida en toda la zona por sus facturas hojaldradas, sus tortas de ricota con limón y ese café con crema que preparo cada mañana antes de que salga el sol. No dependo de nadie. Ese detalle es importante, porque cuando todo se derrumbó, no fue por desesperación económica, sino por pura decisión. Mi negocio paga las cuentas, la casa, los viajes y hasta los caprichos de Carlos. Yo levanté todo eso amasando de madrugada, contratando a 15 personas del barrio y ganándome la confianza de clientes que vuelven todos los días porque saben que mi producto es honesto. Carlos, mi marido, siempre fue el tipo que entraba a la cocina por la mañana. Me daba un beso suave en la frente y una palmadita en el hombro mientras decía con esa voz calmada y confiada: ¿qué sería de mí sin mi reina? Tenía 61 años, se vestía con camisas planchadas, mantenía el pelo perfectamente peinado y olía a una colonia cara que yo misma le regalaba cada Navidad. Nunca levantaba la voz. Sonreía mucho. Ese tipo de gentileza que, con el tiempo, empezó a irritarme sin que yo supiera bien por qué. Decía que me amaba, que éramos un equipo, que todo lo que hacía era por nuestro futuro. Y yo le creía. O quería creerle. Porque cuando una mujer pasa los 50 y ha criado 2 hijos que ya viven lejos, a veces prefiere no mirar demasiado debajo de la alfombra. Esa mañana había sido como cualquier otra. Me levanté a las 4:30, como siempre, para abrir la panadería. El olor a levadura fresca y a manteca derritiéndose en el horno llenaba toda la cocina industrial. Mis manos, ya con algunas manchas de la edad, trabajaban la masa con la misma fuerza de siempre. Los empleados llegaban uno a uno, nos saludábamos con cariño, y para las 7 ya teníamos la vitrina llena, y los primeros clientes pidiendo medialunas calientes. Una señora mayor me contó que sus nietos solo comen mis bizcochitos los domingos. Un joven que viene todas las mañanas por un café para llevar me dijo que mi local era lo único bueno que tenía ese barrio. Sonreí, cobré, conversé. Mi vida tenía sentido ahí, entre el calor de los hornos y el tintineo de la campanita de la puerta. No necesitaba nada más. Pero esa tarde nos llegó un pedido grande de último momento. 30 cajas para un cumpleaños empresarial. Cuando fui a cerrarlas, el rollo de cinta adhesiva se había terminado. Busqué en la caja de suministros de la panadería, y nada. Recordé que Carlos siempre tenía de sobra en su estudio. Él guardaba todo tipo de cosas de oficina: grapadoras, marcadores, rollos de cinta ancha, de embalar, de papel. Nunca me metía en su espacio. Era una regla no escrita entre nosotros. Cada uno tenía su territorio. El mío era la panadería y la cocina. El suyo, ese cuarto con escritorio de madera oscura, computadora y estanterías llenas de carpetas que olían a papel viejo y a su colonia. Entré sin prender la luz principal. Solo la lámpara del escritorio estaba encendida porque Carlos la dejaba así cuando salía. El ambiente estaba tibio, casi pegajoso. Olía a él. A esa mezcla de aftershave cítrico y al café que tomaba por las mañanas. Me dirigí al cajón inferior derecho. Lo abrí despacio. El sonido de la madera deslizándose era el único ruido en la casa vacía. Metí la mano y empecé a mover cosas. Una caja de clips, unas tijeras, varios bolígrafos. Mis dedos tocaron el borde plástico de un rollo de cinta adhesiva ancha. Lo agarré. Pero al sacarlo, una carpeta de cartulina beige se movió y de ella cayó un papel impreso, doblado en 3 partes. Lo recogí del suelo. El papel era grueso, de buena calidad, con un logo verde y dorado en la parte superior que decía Cabañas del Valle Sereno, escapadas exclusivas. Lo abrí sin pensar que estaba invadiendo nada. Era una confirmación de reserva. Leí las letras una vez, y luego otra, porque mi cerebro se negaba a procesar lo que veía. Reserva confirmada a nombre del señor Carlos Mendoza. Cabaña Premier, refugio privado.
Fechas. Del viernes 15 al lunes 18 de junio. 2 adultos. Paquete romántico completo. Cena con velas en la terraza. Jacuzzi privado con vista al bosque. Masajes para parejas. Botella de champán y desayuno en la cama. Monto total pagado con tarjeta de crédito. Nota especial del gerente. Nos alegra recibirlo nuevamente con su acompañante. Como siempre, total discreción. Carlos me había dicho apenas 2 días antes, mientras desayunábamos, que ese fin de semana tenía que viajar a la capital por un cierre de negocio importante. Voy a estar desconectado, mi reina. Esas reuniones son intensas, pero cuando vuelva te voy a compensar. Me había dado la palmadita en el hombro y esa sonrisa confiada que ahora se me clavaba como una espina en la garganta. Me senté en su silla. El cuero crujió bajo mi peso. Las manos me temblaban tanto que tuve que apoyar el papel sobre el escritorio para seguir leyendo. Había una nota adicional impresa, claramente escrita por la otra persona. Mi amor, estos 3 días van a ser solo nuestros. Lejos de la rutina, lejos de la panadería que tanto te agobia, y de esa vida que ya no nos llena. Te espero con todo lo que no puedo darte en la ciudad. Te amo de verdad. Sentí un vacío enorme en el estómago, como si me hubieran sacado el aire de los pulmones de un golpe. La vista se me nubló por un segundo. Apoyé una mano en el borde del escritorio porque la habitación empezó a girar. El olor de la colonia de Carlos, que antes me gustaba, ahora me provocaba náuseas. Podía sentir el sabor metálico en la boca, ese que viene cuando uno está a punto de vomitar. Apreté los dientes. No lloré. No ahí. Solo me quedé quieta, respirando por la nariz, sintiendo cómo el sudor frío me bajaba por la espalda debajo de la blusa de algodón. Cerré los ojos y vinieron imágenes que no quería ver. Carlos llegando tarde, por el trabajo. Carlos mirando el teléfono y sonriendo de una forma que nunca me dedicaba a mí. Carlos diciendo que necesitaba espacio para pensar y que yo debería disfrutar más de mi negocio. Todo encajaba ahora. Y lo peor no era solo la traición. Sentía, en el fondo del pecho, que había algo más. Algo que todavía no veía pero que olía a destrucción. Carlos era demasiado seguro de sí mismo. Demasiado amable. Los hombres así no traicionan solo con el cuerpo. Siempre hay un segundo plan. Volví a doblar el papel con cuidado extremo, como si estuviera manipulando algo frágil que pudiera explotar. Lo metí dentro de la carpeta. Acomodé todo exactamente como estaba, hasta la posición de los clips y los bolígrafos. Cerré el cajón. El clic de la madera sonó fuerte en el silencio. Me quedé parada un momento mirando el escritorio, respirando ese olor que ahora asociaba con mentira. Tomé el rollo de cinta adhesiva aunque ya no lo necesitaba. Era solo una excusa para haber entrado. Salí del estudio y cerré la puerta sin hacer ruido. Fui a la panadería, que está a 3 cuadras de casa. Mis empleados notaron que algo no estaba bien. Tenía la cara pálida, las manos frías. Marta, que trabaja conmigo desde hace 12 años, me preguntó si me sentía mal. Solo un poco de presión en la cabeza, le dije. Me puse el delantal y empecé a amasar la siguiente tanda de pan. Golpeaba la masa con más fuerza de la necesaria. Cada puñetazo era un «¿Cómo pudiste?». El olor a harina y levadura, que siempre me calmaba, esta vez me parecía espeso, casi asfixiante. El calor del horno me quemaba las mejillas, pero no lograba entrar en mi cuerpo, que seguía helado. Mientras trabajaba recordé cómo empecé este negocio. Tenía 32 años, los niños pequeños, Carlos siempre en reuniones. Un día horneé galletas de avena para vender en la puerta de casa. La gente del barrio empezó a pedir más. Al año alquilé un local pequeño. Luego otro más grande. Invertí cada peso que ganaba. Carlos nunca creyó del todo en ello. Decía que era un lindo pasatiempo. Hoy, ese pasatiempo paga nuestras cuentas y su estilo de vida. Y él, mientras tanto, planeaba escapadas románticas con otra mujer usando el dinero de la tarjeta que yo también pago. Terminé el día. Cerré la panadería a las 8. Llegué a casa. Me duché con agua tan caliente que el vapor empañó todos los espejos. Me miré en uno cuando se aclaró un poco. Tenía 57 años. Arrugas alrededor de los ojos de tanto sonreír a clientes. Manos fuertes de tanto trabajar la masa.
pero también una mirada que no se había apagado. No iba a llorar delante de él. No todavía. Preparé la cena. Asado al horno con papas, ensalada fresca y ese pan de campo que él dice que solo yo sé hacer. Cuando Carlos llegó, oí sus llaves en la puerta, sus pasos seguros por el pasillo. Entró a la cocina, me abrazó por detrás, me besó en el cuello y me dio la famosa palmadita en el hombro. «Qué rico huele, mi reina. Nadie cocina como tú». Su voz era exactamente la misma de siempre, confiada, gentil, irritante. Nos sentamos a la mesa. La luz de la lámpara caía suave sobre los platos. El vapor subía de la comida. El sonido de los cubiertos contra la loza era lo único que se oía entre sus mentiras. Me contó sobre su día, sobre una reunión que nunca existió, sobre lo cansado que estaba y sobre ese viaje de negocios del viernes. «Voy a extrañarte mucho, Eliana, pero es necesario. Cuando vuelva hacemos algo lindo juntos». Me miró a los ojos y sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Serví más vino en su copa y dije con voz tranquila: «Claro, Carlos. Vos sabés lo que tenés que hacer. Yo voy a estar acá, como siempre». Estábamos los dos en esa cocina cálida, rodeados del olor del asado y del pan, con la mesa puesta con cariño. Él creía que yo no sabía nada. Yo sabía de la cabaña, de la acompañante, de la nota romántica y de que todo lo que salía de su boca era falso. Solo yo conocía las dos versiones de la historia en esa mesa. Él comía tranquilo, confiado, palmeándome la mano de vez en cuando. Yo apretaba la servilleta debajo de la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos, sintiendo el dolor real, profundo, que todavía no había decidido cómo transformar. Si estás escuchando esto y alguna vez encontraste algo que no debías en un cajón, en un teléfono o en una reserva, deja tu like ahora. Porque lo que hice después, cuando vi la maleta que él ya tenía preparada junto a la puerta con toda su ropa planchada y perfumada, convirtió esa escapada romántica en una noche que el equipo nocturno de la cabaña todavía cuenta corriendo entre los huéspedes. Pero eso todavía no había pasado. En ese momento solo existía el dolor, el olor de la comida que ya no tenía sabor, y la certeza de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Nunca imaginé que esa cena que preparé con tanto cuidado fuera la última que compartíamos como si nada hubiera pasado. Después de que Carlos se fue a la cama, yo me quedé un rato más en la cocina, recogiendo los platos con movimientos lentos, casi automáticos. El olor del asado se había pegado a las cortinas y a mi delantal. Lavé todo con agua caliente, frotando cada plato hasta que me dolieron los nudillos. No pensaba con claridad todavía. Solo sentía un peso en el pecho, como si alguien hubiera colocado una bolsa de harina de 20 kilos sobre mis costillas. Esa noche no dormí. Carlos roncaba a mi lado con esa tranquilidad que ahora me resultaba insultante. Su respiración era profunda, satisfecha, como la de un hombre que cree que tiene todo bajo control. Me quedé mirando el techo durante horas, sintiendo cómo el sudor se enfriaba en mi espalda. A las 3 de la mañana me levanté sin hacer ruido. El piso de madera crujió apenas bajo mis pies descalzos. Fui hasta el estudio otra vez, pero esta vez no busqué en los cajones. Encendí la computadora. Sabía la contraseña. Era la fecha de nuestro aniversario, algo que él consideraba romántico, y que yo ahora veía como una burla más. El brillo de la pantalla me lastimó los ojos en la oscuridad. Abrí el correo, y ahí estaba todo, organizado en una carpeta que había llamado Proyectos Futuros. ¡Qué ironía! El primer mensaje que abrí era de hacía 6 meses. Lo mandaba una mujer llamada Marcela. La reconocí al instante. Era la asesora financiera que yo misma había contratado para llevar los números de El Rincón Dulce. Venía 2 veces por mes a la panadería, se sentaba en la mesita del fondo con su laptop, pedía un café con crema y revisaba mis facturas. Yo confiaba en ella. Le había contado mis preocupaciones sobre los impuestos, sobre cómo expandir sin endeudarme demasiado. Y ella, mientras tanto, se acostaba con mi marido. Los mensajes eran peores a medida que bajaba. Al principio eran cuidadosos, con frases como «tenemos que ser discretos». Después se volvieron más atrevidos.
Marcela escribía cosas como: no soporto verte fingiendo que te importa esa vida gris que llevas con ella. Carlos respondía con fotos. No eran desnudos, eran peores. Selfies de él en mi panadería, haciendo caras de fastidio cuando yo no miraba, con leyendas que decían: contando los minutos para estar con vos. Sentí que se me cerraba la garganta. Mis dedos se quedaron congelados sobre el mouse. El plástico estaba tibio por el calor de la máquina, pero yo tenía las manos heladas. Seguí leyendo. Había reservas anteriores. 3 escapadas en los últimos 8 meses. Siempre a Cabañas, siempre con el paquete romántico. Siempre pagadas con la tarjeta que yo recargaba cada mes desde las ganancias de la panadería. Pero no era solo eso. En uno de los emails más recientes, adjuntaron un documento. Era un borrador de solicitud de crédito a nombre de El Rincón Dulce. Un préstamo por 5 millones de pesos para ampliación de instalaciones y equipamiento. La firma que aparecía como ejemplo era la mía, pero estaba copiada de un contrato viejo. Marcela había adjuntado un mensaje. Ya tengo el contacto en el banco que va a agilizarlo sin muchas preguntas. Con tu poder que conseguimos la semana pasada. Va a pasar como si ella misma lo pidiera. Mi respiración se volvió corta. Apoyé la frente en el borde fresco del escritorio. El segundo crimen estaba ahí, negro sobre blanco. No era solo una aventura, era un plan completo para destruirme. Iban a sacar el préstamo, desviar el dinero a una cuenta que Marcela había abierto en otro banco a nombre de una sociedad falsa, y después él me pediría el divorcio. Me dejarían con la deuda, con los hornos embargados, con 15 empleados sin trabajo y con la reputación arruinada en el barrio. Todo mientras ellos se iban a vivir a una casa en las sierras con el dinero de mi esfuerzo. Cerré el correo, pero no apagué la computadora. Fui al cajón otra vez y encontré una carpeta que antes no había visto bien. Dentro había extractos bancarios, pequeñas transferencias que él había hecho durante 2 años, siempre justificadas como gastos de representación. Sumaban casi 800,000 pesos. Dinero que yo creía que iba a proveedores y que en realidad había ido a hoteles, regalos y hasta un anillo que vi en una foto que Marcela le mandó. Para cuando le digas que se acabó. El dolor de la noche anterior ya no estaba. No lloré. Sentí que algo se endurecía dentro de mi pecho, como cuando la masa pasa del punto justo y se vuelve elástica y fuerte. Mis manos dejaron de temblar. Me levanté, acomodé todo exactamente como estaba. Borré el historial de la computadora y volví a la cama. Carlos se movió un poco cuando me acosté. Me dio una palmadita en la pierna por encima de la sábana y murmuró dormido: «Te quiero, mi reina». Esa palabra, reina, que antes me hacía sonreír, ahora me sonaba como una cachetada suave. Al día siguiente actué con normalidad. Me levanté a las 4:30, fui a la panadería, encendí los hornos. El olor a levadura me recibió como siempre, pero esta vez no me calmó. Marta llegó a las 6 y me miró fijo mientras yo pesaba la harina. «Eliana, tenés cara de no haber dormido nada. ¿Seguro que estás bien?» Le dije que era solo un poco de presión arterial, que no se preocupara. Le pedí que se quedara a cargo de la caja porque yo tenía que hacer unos trámites. Ella asintió, siempre leal, siempre sin hacer preguntas innecesarias. Le dejé instrucciones claras para los pedidos del día, y salí. No fui a ningún trámite. Fui a un lugar que un cliente pescador me había mencionado una vez, cuando compraba facturas para llevar al río. Se llamaba Cebos y Vida Silvestre Don Mario. Estaba en las afueras, en un galpón discreto al lado de una ferretería. Cuando abrí la puerta, el sonido me golpeó primero. Un coro ensordecedor de miles de grillos cantando al mismo tiempo. El aire era húmedo, olía a tierra mojada, a zanahoria fresca, y a ese olor particular que tienen los insectos cuando están en cantidad. Había estanterías con terrarios de vidrio, bolsas de sustrato y neveras pequeñas para mantener la temperatura. Un hombre de unos 65 años, con bata gris y anteojos gruesos, salió de atrás de un mostrador. Era don Mario. Tenía las manos grandes, llenas de cicatrices pequeñas de años de manejar insectos y roedores. Su cara era seria, casi solemne, como si estuviera a punto de dar una clase de biología en la universidad en vez de vender cebos.
Buenas, señora. ¿En qué la puedo ayudar? Dijo con una voz grave y pausada, sin sonreír. Le expliqué que necesitaba grillos. 20 de los más grandes que tuviera. No parpadeó. Solo asintió como si fuera lo más normal del mundo. Entiendo. ¿Para alimentación de reptiles o para pesca? Porque según el uso, el tamaño y la vitalidad cambian. Dije que era para un proyecto especial. No preguntó más. Me llevó hasta una de las estanterías del fondo. Abrió una tapa de plástico y el sonido se multiplicó. Metió la mano con una pinza suave y empezó a seleccionar uno por uno. Mire, estos son Grillus bimaculatus adultos. Los más grandes que tengo ahora. Fíjese el tamaño de las patas traseras, la fuerza con que saltan. Son muy activos. Si los va a transportar, le recomiendo esta caja con ventilación controlada. No puede exponerlos a más de 28 grados ni a menos de 20, porque entran en letargo o se estresan y se comen entre ellos. Lo decía con total seriedad profesional. Me mostró cómo colocar una pequeña esponja húmeda para que tuvieran agua, cómo agregar trocitos de zanahoria y lechuga para que no murieran en el viaje. Hablaba de los grillos como si fueran animales finos, casi mascotas. Son criaturas sensibles al ruido fuerte y a los movimientos bruscos, repetía. Yo lo escuchaba sin cambiar la expresión. Pagué en efectivo, tomé la caja de cartón reforzado con orificios y la puse con cuidado en el asiento del acompañante del auto. Durante el viaje de vuelta, el sonido dentro de la caja era constante, un chirrido rítmico que parecía llenar todo el habitáculo. Cada tanto sentía un golpe suave contra la pared de cartón cuando alguno saltaba. Mis manos en el volante estaban firmes. Ya no había dudas. Ya no había dolor que me paralizara. Solo había un plan formándose en mi cabeza, paso a paso, como cuando preparo una masa complicada. Primero los ingredientes, después el amasado, después el reposo y finalmente el horno. Llegué a casa antes que Carlos. La maleta estaba junto a la puerta, tal como él la había dejado esa mañana. Perfectamente organizada, con las camisas planchadas, el perfume, el neceser con sus cosas de afeitar. Olía a la colonia que yo le regalaba. Abrí la caja de los grillos con mucho cuidado. El olor a tierra y vegetales se mezcló con el aroma de la casa. Los 20 grillos grandes se movían nerviosos, sus antenas palpando el aire, sus patas traseras preparadas para saltar. No los solté todavía. Los dejé en la caja, cerrada, sobre la mesa de la cocina. Me senté frente a ellos y los observé un rato. Eran feos, grandes, con esas alas brillantes y esas patas que parecían mecánicas. Pensé en Marcela y en Carlos llegando a la cabaña, abriendo la maleta, buscando el champán y encontrándose con esto. Pensé en el gerente que había prometido total discreción y en el equipo nocturno que iba a tener que salir corriendo. Oí las llaves de Carlos en la puerta. Rápidamente guardé la caja en un armario alto de la cocina, donde él nunca miraba. Entró con su sonrisa de siempre. Me dio la palmadita en el hombro y dijo que el viaje de mañana iba a ser muy importante para nuestro futuro, que me trajera algo lindo de la capital. Yo lo miré a los ojos y asentí con calma. Anda tranquilo, Carlos. Yo me encargo de todo acá. Él no notó que mi voz ya no tenía el mismo tono. No vio que mis manos ya no temblaban. No imaginaba que la maleta que había preparado con tanto detalle estaba a punto de convertirse en algo muy distinto. Porque esa misma noche, cuando él se durmiera confiado, yo iba a terminar de armar lo que había empezado. Y el fin de semana que tanto esperaba no iba a ser el comienzo de su nueva vida. Iba a ser el final de la que tenía. Nunca imaginé que armar algo tan preciso pudiera darme una calma tan profunda, como si cada movimiento fuera parte de una receta que solo yo conocía. Después de que Carlos se acostó con esa confianza de siempre, murmurando algo sobre lo mucho que iba a extrañarme, me quedé sentada en la cocina a oscuras durante casi una hora. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac suave que se mezclaba con el chirrido constante que salía del armario alto. 20 grillos grandes, vivos, impacientes. No los había soltado todavía porque sabía que el momento exacto era importante. Todo tenía que coincidir con la maleta ya lista junto a la puerta, esa que él había preparado con tanto esmero. Camisas planchadas,
pantalones doblados con perfección militar, el frasco de colonia que yo misma le regalaba, el neceser de cuero con sus cremas para la cara y la maquinita de afeitar que usaba cada mañana. Me levanté sin prender la luz grande. Solo usé la lamparita pequeña sobre la mesada, la que ilumina lo justo para no tropezar. El piso de cerámica estaba frío bajo mis pies descalzos, y el delantal que todavía llevaba puesto olía a levadura del día en la panadería. Abrí el armario despacio, centímetro a centímetro, para que la madera no crujiera. La caja de cartón reforzado con sus orificios de ventilación vibraba ligeramente. Cuando la bajé y la puse sobre la mesa, el sonido se multiplicó. Era un zumbido rítmico, casi metálico, como si cientos de pequeñas sierras estuvieran trabajando al mismo tiempo. Olía a tierra húmeda, a zanahoria rallada, y a ese aroma particular que tienen los insectos cuando están sanos y activos. Don Mario me había advertido: si la temperatura baja de 20 grados entran en letargo. Si sube de 28 se estresan y pueden atacarse entre ellos. Yo había mantenido la caja cerca de la ventana durante la tarde, donde la temperatura era estable, como quien cuida una masa madre para que fermente justo. Saqué mi teléfono del bolsillo del delantal. Marcaba las 11:47. Sabía que don Mario cerraba tarde su local, porque muchos pescadores iban de noche a buscar cebos frescos. Marqué el número que había guardado esa misma tarde. Sonó 3 veces antes de que contestara con esa voz grave, pausada, exactamente como la recordaba. Don Mario, soy la señora que fue esta tarde por los Gryllus bimaculatus. 20 ejemplares adultos. Hubo un segundo de silencio. Lo imaginé ajustándose los anteojos gruesos, con la bata gris todavía puesta, rodeado de terrarios y bolsas de sustrato. Ah, sí, la del proyecto especial. ¿Tuvo algún problema con el transporte? No exactamente. Quiero asegurarme de que sigan muy activos cuando lleguen a su destino. ¿Qué puedo hacer para mantener su vitalidad máxima durante varias horas dentro de un espacio cerrado? Necesito que estén enérgicos. Hablé con el mismo tono neutral que usaría para pedirle a Marta que revise la temperatura del horno. Él, por su parte, respondió con la seriedad absoluta de quien dicta una conferencia. Escuché el ruido de fondo de grillos en su galpón, un coro mucho más grande que el mío. Mire, señora, lo más importante es la humedad relativa. Coloque una esponja pequeña, de esas de cocina, humedecida con agua destilada. No del grifo porque el cloro les afecta el sistema respiratorio. No la moje demasiado o se ahogan. Y trocitos de manzana. Mejor que lechuga a esta hora, porque la manzana libera azúcares que los mantienen vigorosos. Evite movimientos bruscos. Estos animales detectan vibraciones a través de sus cerci, que son como antenas sensoriales en la cola. Si los lleva en auto, ponga la caja sobre una superficie acolchada. Y sobre todo, mantenga la oscuridad. La luz los desorienta y pueden saltar en direcciones impredecibles. Tomé nota mental de cada palabra. Le agradecí con voz tranquila, como si realmente estuviera preparando un terrario para un nieto imaginario. Él cerró la conversación con una recomendación final. Son insectos nobles, señora. Trátelos con respeto y le darán un buen espectáculo. Colgué y sonreí apenas, sin alegría, solo con la satisfacción de quien tiene todas las piezas en su lugar. Don Mario no tenía idea de que su profesionalismo estaba siendo la base perfecta de mi plan. Para él eran cebos de pesca o alimento de reptiles. Para mí eran el elemento que iba a transformar una escapada romántica en algo que nadie olvidaría. Volví a la caja. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Humedecí una esponja pequeña con agua filtrada de la jarra de la heladera. La escurrí hasta que quedara apenas húmeda, y la coloqué en una esquina de la caja. Corté trocitos de manzana que había comprado esa tarde especialmente, 3 pedacitos rojos y jugosos. Los grillos reaccionaron inmediatamente. Sus antenas se movían como locas, palpando el aire. Uno grande, con las patas traseras especialmente gruesas, saltó contra la pared de cartón con un golpe seco. El sonido era como un chasquido de dedos, pero más orgánico, más vivo. Ahora venía la parte más delicada. Me acerqué a la maleta que Carlos había dejado junto a la puerta de entrada. Era de esas rígidas, negras,
con ruedas y combinación. Él siempre la preparaba con 2 días de anticipación, como si fuera un cirujano organizando sus instrumentos. La levanté, pesaba lo normal, y la llevé hasta la mesa de la cocina, lejos de la ventana para mantener la penumbra que don Mario recomendaba. El cierre hizo un ruido metálico suave cuando lo abrí. El olor a colonia salió como una bocanada. Esa mezcla cítrica que antes me parecía elegante y que ahora me resultaba empalagosa, casi artificial. Adentro todo estaba perfecto. Las camisas blancas dobladas con precisión, los pantalones grises y azules, un suéter liviano por si refrescaba en las sierras, calcetines enrollados, 2 pares de zapatos lustrados. En un bolsillo lateral había puesto hasta un libro de economía y la cajita de pastillas para la presión. No moví casi nada. Ese era el punto. Tenía que quedar idéntica. Empecé por los zapatos. Abrí uno. Coloqué 3 grillos en el interior, acomodándolos con cuidado sobre un trocito de manzana escondido en la punta. Sus patitas se movían rápido, explorando el nuevo espacio oscuro. Cerré el zapato y lo dejé exactamente en el mismo ángulo. En el otro zapato puse otros 2. Luego, entre las camisas dobladas, inserté 4 más, distribuyéndolos de manera que cuando alguien levantara la pila, salieran en diferentes direcciones. Sus cuerpos duros y brillantes contrastaban con la tela blanca planchada. Uno de ellos empezó a cantar apenas lo posé, un chirrido agudo que se sintió absurdamente fuerte en la quietud de la casa. Lo dejé. Que cantara. Que se acostumbrara a su nuevo hogar temporal. Seguí con los pantalones. En cada bolsillo delantero metí uno. En los traseros, 2 más. Los grillos se movían nerviosos pero no intentaban escapar. La oscuridad los mantenía relativamente calmados, tal como había dicho don Mario. Coloqué la esponja humedecida envuelta en un pañuelo de papel dentro de un calcetín que dejé ligeramente abierto. Los últimos 6 los distribuí en el neceser, entre el cepillo de dientes y la crema de afeitar, y 2 en el bolsillo interno de la tapa de la maleta, donde él guardaba los documentos de la reserva. Cuando cerré la tapa, escuché varios golpes suaves contra el forro. Estaban vivos, estaban enojados, estaban perfectos. Me tomé mi tiempo para volver a dejar la maleta exactamente donde estaba, con las ruedas apuntando al mismo lado, la manija alineada. Barrí con la mano unas pocas migas de manzana que habían caído, y las tiré por la pileta. Lavé la caja vacía con agua caliente, eliminando cualquier rastro. El olor a tierra se fue con el jabón. Cuando terminé, la cocina volvía a oler a lo de siempre. A pan del día, a lavandina suave y al asado que habíamos comido horas antes. Nadie hubiera dicho que ahí acababa de pasar algo irreversible. Me senté otra vez. Las manos ya no me temblaban como la noche anterior. Estaban firmes, como cuando amaso la masa para las facturas hojaldradas, y sé exactamente cuánta fuerza aplicar para que queden en capas perfectas. Pensé en el rincón dulce, a esa hora de la noche. Los hornos ya fríos, las vitrinas limpias, las sillas sobre las mesas. Mañana Marta abriría como siempre, y los clientes llegarían pidiendo sus medialunas calientes, sin imaginar que la dueña había pasado la noche colocando grillos en la maleta de su marido. La ironía tenía un sabor particular, como el primer sorbo de café bien cargado. Carlos se levantó a las 6:30, como estaba planeado. Lo escuché ducharse, tararear una canción que solía poner cuando estaba de buen humor. Salió del baño oliendo a esa colonia que ahora asociaba con traición. Entró a la cocina donde yo ya tenía el café listo, las tostadas con manteca y un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Me dio la palmadita en el hombro, esa que antes me parecía cariñosa y que ahora solo me provocaba una leve náusea controlada. «Qué bien huele todo, mi reina. Sos la mejor», siempre pensando en los detalles. Se sentó. Comió con apetito. Me contó otra vez lo importante que era este viaje de negocios, que cuando volviera íbamos a hablar de ampliar la panadería, de invertir en un segundo local. Con tu firma y mi visión, Eliana, vamos a llevar el Rincón Dulce a otro nivel. Cada palabra era una capa más de ironía. Él hablaba del futuro mientras 20 Gryllus bimaculatus exploraban sus camisas y zapatos en la maleta que tenía a 2 metros.
Yo asentía. ¿Servía más café? Le preguntaba si necesitaba que le planchara algo más. Mi voz era exactamente la misma de siempre. Eso era lo más hermoso del plan. Él no veía nada diferente. A las 7:20 tomó la maleta. La levantó como si nada. No notó el peso extra mínimo ni los leves sonidos que podían escucharse si uno prestaba atención. Me abrazó por detrás en la puerta. Me besó el cuello y repitió la palmadita. Te llamo cuando llegue a la capital. Pórtate bien por acá. Anda tranquilo, le dije mirándolo a los ojos. Yo me encargo de todo. Cerré la puerta cuando su auto desapareció por la esquina. El silencio de la casa era distinto ahora. Fui hasta la panadería caminando las 3 cuadras de siempre. El aire de la mañana era fresco. Olía a rocío sobre el asfalto y a los eucaliptos del bulevar. Cuando entré, Marta ya tenía los hornos prendidos. El olor a levadura fresca me recibió como un abrazo viejo y fiel. Me puse el delantal limpio y empecé a trabajar la masa para las tortas de ricota con limón. Mis manos sabían exactamente qué hacer. Golpeaba, estiraba, doblaba. Cada movimiento era meditativo. A las 10 de la mañana recibí un mensaje suyo. Ya en ruta, mi reina. Todo perfecto. La maleta viaja en el baúl como una reina también. Sonreí sin que nadie viera. Imaginé los grillos en la oscuridad del baúl, manteniéndose vivos gracias a la esponja y los trocitos de manzana, moviéndose entre sus camisas, dejando sus pequeñas patas y antenas por todos lados. Don Mario estaría orgulloso de su vitalidad. El día transcurrió con normalidad aparente. Vendimos más de 200 facturas, atendí a la señora de los nietos que solo comen mis bizcochitos. Preparé el café con crema para el joven que viene todas las mañanas. Pero cada hora miraba el reloj. Sabía el horario aproximado. Llegarían a la cabaña cerca de las 4 de la tarde. Abrirían la maleta para cambiarse, para prepararse para esa cena con velas en la terraza y el jacuzzi privado. Podía imaginar el momento exacto en que levantaran la primera camisa y los primeros cuerpos oscuros y brillantes empezaran a saltar en todas direcciones. Los gritos, la confusión, el equipo nocturno corriendo. Mientras cortaba limones para la torta, pensaba en Marcela abriendo la maleta con esa cara de expectativa. Pensaba en Carlos intentando mantener la compostura, mientras insectos del tamaño de su pulgar corrían por sus pantalones. No sentía placer sádico. Sentía justicia, fría y bien horneada, como un pan que sale perfecto del horno. A las 3:30 de la tarde, cuando el local empezaba a vaciarse, me permití un momento de quietud en la mesita del fondo. El olor a café recién hecho se mezclaba con el de las masas dulces. Mis manos, todavía con harina en los pliegues, descansaban sobre el delantal. Todo estaba en marcha. La maleta había cumplido su función de transporte. Los grillos, seleccionados uno por don Mario con su seriedad científica, estaban exactamente donde debían estar. El paquete romántico que habían pagado con mi dinero estaba a punto de incluir un espectáculo nocturno que nadie había solicitado. Y cuando el sol empezó a bajar y el equipo de la cabaña seguramente estaba por comenzar su turno, supe que la verdadera función de esa maleta estaba por activarse. Lo que Carlos y Marcela iban a encontrar al abrirla no sería el champán ni la ropa interior elegante. Serían 20 testigos vivos, saltarines y muy enojados de que su escapada romántica estaba a punto de convertirse en una anécdota que el personal contaría durante años con los ojos bien abiertos. Nunca imaginé que el sonido de los grillos pudiera multiplicarse de esa forma en medio de la noche serrana, convirtiendo un lugar promocionado como refugio privado en un escenario de pánico colectivo que nadie había contratado. Eran casi las 6 de la tarde cuando cerré el rincón dulce, antes de lo habitual. Marta me miró con esa lealtad silenciosa de siempre. Sin hacer preguntas, solo asintió cuando le dije que tenía un asunto familiar urgente, y que ella se encargara de apagar los hornos y dejar todo listo para el día siguiente. El olor a limón rallado y masa horneada todavía se me pegaba en la ropa cuando subí al auto. Conduje las 2 horas y media hacia las sierras con las manos firmes sobre el volante, la radio apagada, solo el ruido del motor y mis propios pensamientos que ya no eran de dolor sino de una calma precisa,
como cuando se sabe exactamente a qué temperatura tiene que estar el horno para que el hojaldre suba sin quemarse. El camino se fue oscureciendo poco a poco. Los faros iluminaban los eucaliptos que bordeaban la ruta, y el aire que entraba por la ventanilla traía ese olor húmedo a tierra y pino que siempre anuncia que uno está llegando al valle. No iba con rabia. Iba con la misma determinación con que amaso la masa para las facturas, sabiendo que cada pliegue tiene su propósito. A las 9:20 recibí la llamada que esperaba. Era del gerente de cabañas del Valle Sereno. Su voz sonaba agitada, entrecortada, como si estuviera corriendo mientras hablaba. Señora Eliana, disculpe que la llame a esta hora. Su marido está acá con una acompañante. Hubo un problema grave en la cabaña Premier. Los huéspedes salieron al patio gritando. Estamos tratando de contener la situación, pero es un caos. ¿Puede venir? Le dije que estaba a 20 minutos y que no tocaran nada. Colgué sin dar explicaciones. Cuando llegué, las luces del complejo estaban todas encendidas. El patio central, ese que tenía vista al bosque y una pileta iluminada con piedras, se había convertido en un teatro improvisado. Primero vi las siluetas. 2 cuerpos casi sin ropa, cubiertos apenas con toallas blancas que el viento movía, saltando de un lado a otro mientras se golpeaban los brazos, las piernas, el pelo. Eran Carlos y Marcela. Él tenía una toalla atada a la cintura que apenas le cubría lo necesario. Ella sostenía otra contra el pecho, pero se le caía cada vez que daba un salto. El grito de ella era agudo, constante, como si no pudiera parar. Carlos maldecía en voz baja, sacudiéndose una pierna porque algo seguía moviéndose dentro de la toalla. El sonido de los grillos llenaba todo. No era el canto suave que había escuchado en la caja de don Mario. Era un coro amplificado, multiplicado por el eco del valle, un chirrido metálico que rebotaba contra las paredes de madera de las cabañas cercanas. 20 Gryllus bimaculatus adultos sueltos en un espacio cerrado habían encontrado la forma de salir al patio cuando la pareja abrió la maleta. Algunos todavía saltaban sobre las baldosas frías, sus cuerpos negros y brillantes reflejando la luz de los faroles. El aire de la noche era frío, cortante. Se podía ver el vapor que salía de las bocas de los que gritaban. Olía a pino mojado, a crema corporal de jazmín que Marcela debía haberse puesto para la ocasión, y a ese olor terroso que los grillos traían desde la caja. El equipo nocturno corría de un lado a otro como hormigas desorientadas. El gerente, un hombre de unos 40 años con el pelo engominado y el uniforme impecable ahora arrugado, repetía sin parar. Esto no estaba en el paquete romántico, por favor. Mantengan la discreción. Un joven botones de no más de 25 corría con una escoba en la mano, intentando barrer grillos mientras gritaba. «¡Se me suben a los zapatos! ¡Se me suben!» cada vez que uno saltaba contra su pierna. La masajista que debía haberlos atendido en el jacuzzi privado apareció con las manos llenas de aceites aromáticos, los ojos muy abiertos, y soltó todo el equipo al piso cuando vio a Marcela casi desnuda, golpeándose el muslo porque un grillo se le había metido bajo la toalla. El chef, que preparaba la cena con velas en la terraza, salió con el delantal todavía puesto y un cuchillo de cocina en la mano, congelado en la puerta al ver la escena, murmurando: «Yo solo quería servir el champagne. ¿Qué carajo es esto?» Los huéspedes de las cabañas vecinas empezaron a asomarse. Una pareja mayor desde el balcón de la izquierda observaba en silencio. La mujer con la mano en la boca. 2 jóvenes en la cabaña de enfrente grababan con el celular. Sus risas contenidas mezclándose con los gritos. Era imposible defenderse. Los grillos no atacaban, pero su movimiento impredecible, sus saltos de casi 1 metro, sus antenas palpando el aire y el canto constante los convertían en algo mucho peor que una plaga. Eran testigos vivos, saltarines, que aparecían en los lugares más incómodos. Uno se había metido en el pelo de Marcela, y cada vez que ella intentaba sacarlo, la toalla amenazaba con caer del todo. Carlos trataba de mantener la compostura, pero cada tanto daba un brinco ridículo cuando sentía una pata en la espalda. La luz de los faroles les daba un tono amarillento a la piel desnuda, resaltando cada detalle que ellos hubieran preferido mantener en la privacidad del jacuzzi.
Yo estacioné el auto sin apagar las luces todavía. Me bajé con el mismo delantal limpio que había usado en la panadería, el pelo recogido como siempre, las manos sin temblar. Caminé hacia el patio con pasos tranquilos, sintiendo el frío de las baldosas a través de los zapatos. El gerente me vio primero, y su cara pasó del pánico a la confusión absoluta, al reconocer que yo era la esposa legal, no la acompañante de la nota de la reserva. No dije nada de inmediato, solo observé. Don Mario llegó 10 minutos después. Alguien del equipo había tenido la brillante idea de llamar al experto local en vida silvestre, porque los grillos no paraban de cantar, y nadie sabía cómo manejarlos sin matar a los huéspedes de un infarto. Lo vi bajar de su camioneta con la misma bata gris que llevaba en su galpón, los anteojos gruesos reflejando las luces, una caja de herramientas plástica en una mano y una pinza suave en la otra. Su expresión era exactamente la misma de cuando me vendió los ejemplares, seria, profesional, como si estuviera por dar una clase magistral en vez de atender a 2 personas semidesnudas en un patio a las 10 de la noche. Se acercó al centro del desastre sin apurarse. Agachó la cabeza, observó un grillo que saltaba cerca de su pie, y lo capturó con la pinza con un movimiento preciso, casi cariñoso. Estos son Gryllus bimaculatus adultos, explicó con esa voz grave y pausada que yo ya conocía. Machos, por el canto. Muy vitales. Si les colocaron manzana como les recomendé a la señora que los compró, van a seguir activos varias horas. No son venenosos, no transmiten enfermedades, pero detectan vibraciones. Les sugiero no pisarlos. Se estresan y el sonido aumenta. Lo ideal es una captura manual con recipiente ventilado. Puedo preparar una trampa con esponja húmeda si me dan 15 minutos. El gerente lo miró como si don Mario estuviera hablando en otro idioma. Marcela soltó un grito cuando otro grillo saltó desde el piso hasta su tobillo desnudo. Carlos, con la toalla a punto de caerse, le gritó al experto. La masajista dejó escapar una risa nerviosa que trató de disimular tapándose la boca. El botones seguía barriendo el aire con la escoba, creando corrientes que hacían que los grillos saltaran en direcciones aún más impredecibles. Una señora desde otra cabaña gritó, «¡Llamen a sanidad!», y alguien más empezó a filmar verticalmente con flash, iluminando los cuerpos semidesnudos en ráfagas blancas que dejaban todo más expuesto. El caos tenía un ritmo propio ahora. Cada salto de grillo provocaba un nuevo movimiento en cadena. Marcela se sacudía, la toalla se movía. El gerente intentaba cubrirla con otra tela que traía corriendo. Don Mario seguía capturando ejemplares uno por uno, mientras explicaba sus hábitos alimenticios y de reproducción. El aire se sentía más frío a medida que pasaba el tiempo. La piel de los 2 infieles se ponía de gallina visiblemente, y el olor a miedo se mezclaba con el aroma del bosque y el champán que alguien había derramado al salir corriendo de la cabaña. Yo me quedé parada al borde del patio, bajo la luz de un farol, con las manos cruzadas delante del delantal. Nadie me prestaba atención todavía. Carlos me vio de repente. Sus ojos se abrieron como platos. La palmadita en el hombro que tanto le gustaba darme ahora parecía un recuerdo de otra vida. Dio un paso hacia mí, todavía con un grillo aferrado a la toalla, y balbuceó. Lo miré directamente a los ojos, con la misma calma con que sirvo el café con crema a los clientes que vienen todas las mañanas, y le dije una frase que no tenía nada que ver con grillos, ni con toallas, ni con el patio lleno de gente. El silencio que siguió fue corto pero pesado. Marcela dejó de sacudirse por un segundo y me miró con la cara desfigurada por la comprensión. Carlos abrió y cerró la boca sin que le saliera nada. Don Mario, ajeno a todo el drama humano, seguía con su trabajo, colocando un grillo dentro de un recipiente ventilado mientras comentaba en voz alta que estos especímenes eran especialmente robustos y que quien los había seleccionado había hecho un buen trabajo. El gerente repitió por 10ª vez, «Total discreción», pero ya era tarde. Los celulares de los otros huéspedes seguían grabando. Las risas contenidas se volvieron murmullos que se extendían por todo el complejo. El equipo nocturno se había detenido en diferentes posiciones. El chef todavía con el cuchillo en la mano, la masajista recogiendo sus aceites del piso,
el botones apoyado en la escoba como si fuera un bastón. Todos miraban alternadamente a la pareja semidesnuda, a los grillos que todavía saltaban, y a mí, que permanecía allí con mi delantal de panadera como si hubiera venido solo a entregar un pedido. Si estás escuchando esto y alguna vez descubriste que la traición de tu pareja venía acompañada de un plan para endeudarte, quitarte tu negocio y dejarte sin nada, deja un comentario abajo contándome qué hubieras hecho vos. Yo quiero saber de verdad, porque en ese momento, parada en ese patio frío mirando cómo 20 grillos grandes hacían más ruido que todos los gritos juntos, sentí que mi decisión había sido la correcta. El viento movió las toallas otra vez. Un grillo cantó especialmente fuerte cerca del pie de Carlos. Don Mario asintió con aprobación profesional, como si todo estuviera saliendo según lo esperado en su mundo de cebos y terrarios. Y yo, que había procesado el dolor en silencio durante 2 noches, solo sentí el peso exacto de cada cosa que había colocado en esa maleta. La escapada romántica había terminado antes de empezar. Pero lo que vino después, cuando el gerente empezó a hablar de reembolsos y cuando los huéspedes comenzaron a compartir los videos en los grupos del barrio, fue lo que realmente cerró el círculo de una forma que ni Carlos ni Marcela podrían haber imaginado en sus planes de nueva vida en las sierras. Porque cuando uno arma algo con la precisión de una buena receta, el horno siempre termina su trabajo. Y esa noche, en Cabañas del Valle Sereno, el horno estaba recién empezando a dorar las consecuencias. El gerente seguía repitiendo total discreción, como un mantra que ya nadie creía, mientras el viento de la sierra levantaba las toallas y hacía que el frío se pegara a la piel expuesta como una segunda capa de vergüenza. Don Mario no había variado ni un tono de voz. Agachado junto a un grillo que saltaba sobre las baldosas húmedas de rocío, lo atrapó con la pinza y lo levantó a la altura de sus anteojos gruesos, examinándolo como si estuviera en su galpón de cebos y vida silvestre. Este ejemplar tiene las alas intactas, lo que indica que no ha sido expuesto a estrés previo. Noten el color negro brillante en el abdomen. Eso significa que se alimentó bien con la manzana. Si la señora que los compró siguió mis instrucciones, estos Grillus bimaculatus pueden mantener actividad máxima por 6 horas más, dijo, y guardó el insecto en el recipiente ventilado sin mirar a Carlos ni a Marcela, que temblaban a 2 metros de él. El chef, todavía con el cuchillo de cocina en la mano derecha y un trapo blanco en la izquierda, se había quedado congelado junto a la puerta de la terraza. Soltó un «Yo preparé la cena con velas para 2, no para esto», y retrocedió cuando un grillo saltó cerca de su delantal, dejando una mancha terrosa en la tela blanca. La masajista, con las manos todavía brillantes de aceite de jazmín, intentaba cubrir a Marcela con una bata de baño que había traído corriendo desde el spa, pero cada vez que se acercaba, Marcela daba un respingo porque sentía patas diminutas en la nuca. «Se me metió uno en el pelo, por Dios, sáquenmelo», gemía, y la bata se deslizaba otra vez. El botones, escoba en alto como si fuera una espada, barría el aire en círculos amplios y murmuraba: «Se me suben a los cordones, siento que se me suben». Cada vez que uno de los 20 grillos cambiaba de dirección con un salto impredecible, los huéspedes de las cabañas vecinas ya no se conformaban con mirar. La pareja mayor del balcón de la izquierda había bajado envuelta en abrigos y observaba con una mezcla de horror y fascinación. La mujer mayor susurró: «En 50 años de casados nunca vi algo así», mientras su marido grababa con el celular en modo horizontal. Los 2 jóvenes de enfrente ya no contenían las risas. Uno de ellos narraba en voz alta para un video en vivo: «Miren, el tipo de la toalla es el que reservó el paquete romántico y ahora tiene grillos hasta en los calzoncillos». Los flashes de los celulares iluminaban el patio en ráfagas blancas que hacían brillar los cuerpos semidesnudos y los caparazones negros de los insectos que aún quedaban sueltos. Carlos dio 3 pasos hacia mí, la toalla atada a la cintura amenazando con caer a cada movimiento. Tenía un grillo aferrado a la pantorrilla izquierda y otro que exploraba el borde de la tela cerca de su cadera. Su cara, normalmente confiada y bien peinada, estaba pálida bajo la luz amarilla de los faroles. El vapor de su aliento salía en nubes cortas y rápidas.
Marcela se quedó atrás, sentada en el banco de madera, envuelta como un paquete mal hecho, con las rodillas juntas y las manos apretando la bata contra el pecho. Sus ojos evitaban los míos. Eliana, por favor, esto es una pesadilla. Empezó Carlos, la voz baja para que los demás no escucharan, pero el canto de los grillos lo obligaba a subir el volumen. No sé cómo llegaron esos bichos a la maleta. Te juro que te amo, mi reina. Todo esto tiene una explicación. Marcela solo me estaba ayudando con los números de la panadería. El préstamo era para expandir, para nosotros. Por favor, no hagas esto público. Piensa en los chicos, en tu negocio, en todo lo que construimos. No levanté la voz. No di un paso. El delantal de El Rincón Dulce todavía olía a limón rallado y a masa horneada del turno de la tarde. Sentí el frío de las baldosas subiendo por las suelas de mis zapatos. Un contraste seco con el calor que salía de los faroles. Don Mario pasó a mi lado capturando otro grillo, y comentó en voz alta, como si diera una clase nocturna. Recomiendo inmovilidad relativa para que se calmen. Carlos lo miró como si quisiera golpearlo, pero solo pudo balbucear más súplicas hacia mí. Eliana, escúchame. Podemos arreglarlo. Cancelaste el crédito. Está bien, lo acepto. Pero no me dejes así. Esa maleta. Yo la preparé con cariño. Las camisas las planché pensando en vos. Por favor, di algo. No me ignores como si fuera un cliente más en tu panadería. Lo miré directamente. El viento movió un mechón de pelo gris que se me había soltado del rodete. Olía a pino mojado, a champán derramado sobre las baldosas y a ese leve aroma terroso que los grillos dejaban en el aire. Hablé con la misma calma con que le explico a Marta cómo doblar las facturas para que no se rompan. Las tortas de ricota con limón salieron perfectas hoy. Vendimos 32 enteras antes de cerrar. La frase quedó colgando entre nosotros como un objeto extraño. Carlos parpadeó, abrió la boca, la cerró. Marcela levantó la cabeza de golpe. Don Mario, ajeno a todo, colocó el último grillo visible en su recipiente y cerró la tapa con un clic suave. 20 ejemplares recuperados. Vitalidad óptima. Si necesitan un informe escrito sobre el comportamiento de los Grilus bimaculatus en ambiente serrano, puedo prepararlo mañana en el galpón. El costo es razonable y viene con recomendaciones de hábitat. El gerente aprovechó el silencio para acercarse, sudando a pesar del frío, el pelo engominado ahora pegado a la frente. Señora Eliana, el complejo lamenta profundamente este incidente. El paquete romántico incluía discreción absoluta, pero con los videos que ya circulan, podemos ofrecerles otra cabaña, ropa seca, un reembolso completo y transporte de regreso inmediato. Solo les pedimos que los mensajes, las transferencias, todo fue un error. Marcela me convenció. Yo nunca quise hacerte daño. La casa, la panadería, todo está a tu nombre de todas formas. Déjame volver. Te compensaré. Te juro que voy a ser el marido que mereces. Esa palmadita en el hombro que te doy todas las mañanas. Eso era real. Su voz se quebró. Marcela empezó a llorar en silencio, la cara hundida en la bata. Los huéspedes seguían filmando. El Botones había dejado la escoba, y ahora sostenía una manguera enrollada, sin saber qué hacer con ella. El chef había guardado el cuchillo y traía 2 batas más, que entregó al gerente como si estuviera pasando evidencia en un juicio. Don Mario cerró su caja de herramientas. Se ajustó los anteojos y me miró por primera vez desde que llegó. Señora, los especímenes que le vendí cumplieron su función. Son nobles, como le dije. Si quiere más para otro proyecto especial, el galpón está abierto hasta las 11. Asentí una sola vez. No había placer en mi cara. Solo la misma expresión que uso cuando reviso la temperatura del horno y sé que la masa va a subir exactamente como debe. Me di vuelta y caminé hacia el auto. El frío de la noche me entró por el cuello del delantal. Atrás, oí a Carlos suplicando más fuerte, llamándome mi reina una y otra vez, la voz cada vez más aguda mientras un último grillo que nadie había visto salía de su toalla y saltaba directamente sobre su hombro izquierdo. Marcela gritó otra vez.
El equipo nocturno corrió en bloque para auxiliarlos con toallas limpias y linternas, tropezando entre ellos, creando un ballet absurdo de luces y telas blancas que se movían contra la oscuridad del bosque. Conduje de regreso las 2 horas y media sin prender la radio. El auto olía todavía un poco a la caja de cartón que había usado para transportar los grillos. Cuando llegué a casa, la maleta ya no estaba junto a la puerta. La noche estaba quieta. Preparé un café con crema, el mismo que sirvo en El Rincón Dulce, y me senté en la cocina. No dormí. Solo esperé. A la mañana siguiente cambié las cerraduras. No fue un acto dramático. Llamé al cerrajero del barrio que siempre compra medialunas calientes, y le pedí el servicio mientras amasaba la primera tanda del día. Marta llegó a las 6, vio mi cara y no preguntó. Solo dijo, «Hoy va a ser un buen día para las tortas de limón», y encendió los hornos. A las 9, Carlos apareció en la panadería. Tenía la ropa arrugada de la noche anterior, olor a pino y a vergüenza. Entró por la puerta principal, delante de 3 clientes que esperaban su café. Se acercó al mostrador donde yo cortaba limones con movimientos precisos. Las manos le temblaban. «Eliana, por favor, hablemos en privado. No puedo perderte». «No puedo perder todo. Los videos ya están en los grupos del barrio. La gente me mira raro. Marcela se fue a la capital esta madrugada. Dice que no quiere saber más nada. El banco me llamó porque la solicitud del crédito apareció cancelada, y con una nota que mencionaba irregularidades. Te devuelvo las transferencias, todo. Solo déjame volver a casa. Te prometo que voy a trabajar en la panadería si es necesario. Haré lo que sea». Corté otro limón. El jugo ácido me salpicó los dedos. El olor fresco subió hasta mi nariz, limpio y ácido al mismo tiempo. Los clientes fingían mirar la vitrina pero escuchaban todo. Una señora que viene por bizcochitos para sus nietos levantó una ceja. Marta cobraba en la caja sin mirar. «Las medialunas de hoy tienen un hojaldre más liviano», le dije a Carlos con voz neutra, como si me preguntara por el menú. «Probá una antes de irte, están calientes». Él se quedó ahí, suplicando en voz baja durante casi 10 minutos. Habló de los 30 años, de los hijos, de cómo todo había sido un momento de locura. Dijo que la palmadita en el hombro era su forma de decir «te amo», que la colonia que yo le regalaba cada Navidad era su aroma favorito, que sin mí no era nada. Yo seguí cortando limones. Cuando terminó de rogar, simplemente señalé la puerta con el cuchillo. «Anda con cuidado en la ruta de vuelta. Dicen que puede llover esta tarde». Salió cabizbajo. Los clientes no dijeron nada en el momento, pero a lo largo del día varios me dejaron propinas más grandes de lo normal. Una mujer que nunca había hablado conmigo me tocó el brazo y susurró: «Bien hecho, Eliana». Los videos se esparcieron por los grupos de WhatsApp del barrio como levadura en masa tibia. Para el mediodía, todo el mundo sabía que el marido confiado de la dueña de El Rincón Dulce había terminado semidesnudo en el patio de unas cabañas, cubierto de grillos, mientras un experto en cebos explicaba su comportamiento reproductivo. Su reputación de hombre serio y gentil se deshizo como azúcar en café caliente. Nadie lo llamó para negocios, nunca más. Las pocas reuniones que tenía se cancelaron con excusas frías. Marcela desapareció de la zona. Supe por una clienta que había cambiado de ciudad. Yo no volví a mencionarlo. Cambié las cerraduras. Moví sus cosas a un depósito que pago con las ganancias de la panadería, y seguí abriendo a las 4:30 cada mañana. Las semanas pasaron con la misma precisión con que preparo una masa madre. El primer lunes después del incidente, vendimos un 30% más. La gente venía no solo por las facturas hojaldradas, sino por la curiosidad. Yo atendía con la misma sonrisa de siempre. Marta contratamos a una chica nueva del barrio que necesitaba trabajo. Se llama Laura, y aprende rápido a doblar las medialunas. Los hornos seguían encendidos antes del amanecer. El olor a levadura fresca y manteca derritiéndose se convirtió en mi único compañero de rutina. 3 semanas después, un jueves por la mañana, recibí un mensaje de Carlos desde un número desconocido. Decía que estaba viviendo en un departamento pequeño cerca de la capital, que había conseguido un trabajo administrativo modesto y que lamentaba todo. Pedía otra vez una oportunidad. No contesté. Apagué el teléfono y me concentré en la torta de ricota que estaba armando.
Mis manos, con las manchas de la edad y las cicatrices pequeñas de años de horno, trabajaban la masa con fuerza tranquila. La textura era elástica, perfecta, ni demasiado pegajosa ni demasiado seca. El limón rallado soltaba su aroma cuando lo incorporaba, fresco y vivo, como un recordatorio de que algunas cosas simplemente mejoran con el tiempo justo. La casa ahora estaba más silenciosa por las noches, pero no era un silencio triste. Era el silencio de alguien que ya no comparte espacio con mentiras. Por las mañanas, antes de abrir la panadería, me sentaba en la misma mesa donde una vez había observado los grillos en su caja y tomaba mi café mirando el patio trasero. Los eucaliptos del bulevar se movían con el viento, y el barrio despertaba poco a poco. Los clientes volvían fieles. La señora de los nietos me contó que ahora sus nietos piden mis bizcochitos de la señora Fuerte. El joven del café para llevar me dejó una nota escrita a mano. Su local sigue siendo lo mejor del barrio. Don Mario pasó una vez por la panadería, 2 semanas después. Entró con su bata gris limpia, los anteojos gruesos y esa seriedad profesional de siempre. Pidió un café con crema y 2 facturas hojaldradas. Cuando se las serví, me miró un segundo más de lo necesario. Los Grillus bimaculatus que le vendí eran de primera calidad, señora. Me alegra que su proyecto especial haya tenido el resultado esperado. Si necesita más para cualquier cosa, ya sabe dónde encontrarme. No sonreí. Solo asentí y le cobré con exactitud. Él comió sus facturas con la misma solemnidad con que explicaba el canto de los machos aquella noche. Cuando se fue, el local quedó lleno del olor dulce de la masa y del leve recuerdo terroso que, solo yo, asociaba con justicia bien horneada. Hoy, 4 semanas después, abrí la panadería como siempre. El reloj marcaba las 4:45, cuando saqué la primera tanda de medialunas del horno. El vapor caliente me dio en la cara, suave y perfumado con manteca. Las vitrinas se llenaron. La campanita de la puerta empezó a sonar a las 7 en punto. Marta y Laura atendían con eficiencia. Yo me quedé en la mesita del fondo un momento, las manos todavía calientes por el trabajo de la masa, mirando cómo la gente del barrio entraba buscando lo que yo había construido con mis propias manos, algo honesto, predecible y bueno. Y mientras cortaba otra tanda de limones, sintiendo el jugo ácido que me refrescaba los dedos y el aroma que subía limpio y penetrante hasta llenar toda la cocina industrial, supe que esta versión de mi vida, sin palmaditas en el hombro que escondían traición, sin olores a colonia que ya no eran míos, tenía exactamente el peso, la textura y el sabor que yo había amasado durante años. El horno había terminado su trabajo, y el resultado era yo, de pie detrás del mostrador, con las manos fuertes y la mirada firme, respirando el olor de la levadura fresca que siempre, siempre me perteneció.